Comprender y expresar son condiciones básicas de la vida social. Comprender apropiándose de la realidad, clasificándola ordenadamente según las palabras comunicadas. Expresar, haciendo eficaz la voluntad propia. Interactuar con los demás, dejando constancia de la existencia. Lenguaje es, en este proceso, cauce y medio, hecho social por excelencia, actividad humana por inherencia. Nace con el hombre, a él pertenece y para él trabaja, permitiéndole comunicarse a través de un conjunto sistemático de signos, tanto orales como escritos, que lo habilitan para comprender y expresar mensajes. Pero todo texto, todo intento de comunicación implica la necesidad de un contexto para su interpretación y por eso solo será posible comprenderlo en la medida en la que conozcamos al texto en contexto. Comenzamos ya un nuevo programa de educación. Estamos visitando Chile y sobre todo el sur de Chile. Hemos recorrido más de 400 kilómetros al sur de Santiago para llegar a la ciudad de Chillán, aquí donde se encuentra la Universidad Adventista de Chile. Hoy conoceremos este lugar y también conoceremos a la gente que vive aquí y que comparte este hermoso ambiente. Así que quédate con nosotros que comenzamos a continuación Educación. Chile, país de escritores que crean y recrean el mundo, desde un país que fue descrito en versos por primera vez en el siglo XVI. Fue Alonso de Ercilla y Zúñiga quien en perfectos versos decía: Chile, fértil y provincia señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. 4 siglos después, los poetas chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda representaban la riqueza literaria de este país al recibir el Premio Nobel de Literatura, el mayor galardón de las letras mundiales que reconoce en la obra de estos chilenos la voz de América Latina, los sueños y valores más profundos de la humanidad. El mundo se hace también con palabras, en primer lugar porque un país, una nación, está construida sobre su idioma, sobre sus tradiciones lingüísticas. Sin comunicación no habría nada, sin comunicación no sería posible que las sociedades se organicen. Y dentro de la comunicación, la palabra juega un papel fundamental porque es la materia prima con la que se construyen los mensajes. No solo nosotros escuchamos las palabras, las sentimos las palabras, las defendemos las palabras. Cuando pensamos en patria, donde quiera que estemos, no pensamos en una bandera, en un escudo, pensamos en una música, en una canción, en una poesía, en una obra literaria. Pensamos en una tradición, pensamos en mamá y papá que tienen un nombre y un apellido, pensamos en una provincia con sus linderos, con sus instituciones que tienen nombres, que tienen tradiciones lingüísticas. Las guerras también están hechas con palabras. Es decir, no habría posibilidad de que el mundo exista y que se haga si es que no es también con palabras. No es solo economía, no es solo trabajo, no es solo dinero.
es cultura, y la cultura necesariamente está construida sobre un idioma, sobre una cultura lingüística. Nosotros necesitamos desarrollar habilidades comunicativas y por lo tanto el lenguaje cobra un rol importantísimo. Hace un tiempo atrás leí un libro titulado Mentes Líderes de Howard Gardner y él repasa la historia de algunos grandes líderes que ha tenido este mundo. Y finalmente él concluye en algunas características que tienen los líderes. Y una de ellas dice este autor, que son una tremenda capacidad de comunicación. Por lo tanto, si nosotros pensamos, el lenguaje prácticamente lo necesitamos para todas las actividades de la vida. Comunicación, sinónimo de vida en sociedad, de interacción constante, de convivencia activa a través de un lenguaje que distingue al ser humano en la medida en la que éste lo aplica para esparcir y recoger opiniones, conocer su pasado, comprender su presente y organizar su futuro. Hay tantas posibilidades en el lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje es una herramienta hermosa que nosotros tenemos, que también, si no la sabemos usar, puede llevarnos a tener problemas, dificultades, y por lo tanto, entonces, desde pequeños nosotros tenemos que tener la preocupación de nuestros hijos y de nuestros alumnos en la escuela primaria, es desarrollar un lenguaje apropiado, donde pueda la comprensión lectora jugar un rol importante. La lectura y especialmente la comprensión lectora son herramientas necesarias e incluso indispensables para participar de una buena parte de la vida social. Incluso es interesante que el tema de la alfabetización académica es considerado un factor de inclusión o de exclusión, puesto que un chico que no va desarrollando esas herramientas tiene poca posibilidad de éxito en una sociedad que le pide ciertas exigencias académicas para poder participar de ciertos espacios sociales. Por lo que se convierte en una herramienta muy necesaria e importante. Incluso en la experiencia docente yo he encontrado alumnos inteligentes, muy capaces, motivados, pero que a veces todavía no han desarrollado, sobre todo en los primeros años de la universidad, no tienen tan desarrolladas esas herramientas y se encuentran con dificultades importantes al enfrentar una carrera universitaria. Incluso más allá de la carrera universitaria, creo que es necesario para la vida en general. Nuestra cultura es letrada, o sea, mucho de lo importante pasa por los textos escritos y la capacidad no solo de comprender lo que se dice, sino de analizar, de tener una idea de quién lo escribe, por qué lo escribe, una mirada crítica, que obviamente implica una comprensión, son herramientas muy necesarias, tanto para la formación profesional como ciudadana y personal. El hábito de leer tiene que ver con la formación cultural de la persona entre los diversos. Una persona que está habituada a leer va a leer casi cada cosa que le caiga a la mano para leer. Va a estar ávida de leer. Va a leer por gusto, por recreación y por necesidad de informarse. Cuanto más nos acercamos a la literatura, que es la forma más elevada de realización de una lengua, tendremos más amor por ella. Se formará mejor nuestro manejo idiomático, nuestra escritura, nuestra ortografía, el hablar, el conocer la cultura de la cual formamos parte. Peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, todos tenemos una historia en común y una lengua en común a la cual debemos respetar, querer y defender. La lectura es un modo muy importante del desarrollo de la mente. Es un modo de incorporar las experiencias ajenas, de enriquecer el pensamiento, de aprender a mirar las mismas cosas, pero de una manera mucho más rica. De alguna forma, al leer un chico, un alumno, un adulto, tiene la posibilidad de incorporar reflexiones y pensamientos de otras personas que han planteado situaciones parecidas a las que les toca vivir y es una forma de enriquecerse mucho. De alguna forma es transmitir la cultura, las herramientas que se han ido construyendo por generaciones. Por lo tanto, la lectura no necesariamente tiene que ocupar el único rol en la educación, y eso creo que es importante destacar. Una educación integral abarca muchas facetas de la persona, no solo la lectura, pero sigue siendo un puntal muy importante. Y no solo importante para el desarrollo, sino necesario para la supervivencia en un mundo como el que nos toca vivir.
Es la lectura el arma más poderosa de la cultura y la educación. Un hábito de adquisición paulatina que dura toda la vida. Un proceso de conocimiento desarrollado desde el principio, no como obligación, sino como pasión. Un cultivo de la necesidad del conocimiento, la investigación y la curiosidad, formando en el ser una perspectiva de la literatura mucho más vivencial que educativa. Para fomentar una buena educación, hábitos de lectura, desarrollar la comprensión lectora, etc., son los hábitos que se tienen que formar en la niñez. Me parece que a veces nos hemos olvidado de eso y son tan importantes fomentar los hábitos porque son las características que nos permitirán desarrollarnos a futuro. Si los niños se acostumbran a no hacer determinadas tareas, en un momento, quizás cuando sean grandes tampoco las van a querer hacer o se van a ver obligados. Eso me parece que la primera tarea es formar buenos hábitos, preocuparnos de los hábitos que tenemos que desarrollar en los estudiantes, en los hijos. El hábito es algo fundamental para manejar este tema de la comprensión lectora. De alguna forma, cuanto más lee un chico, más incorpora la herramienta, los recursos, las estrategias para comprender un texto. Por lo tanto, o sea, la estimulación desde temprana edad de la lectura en general marca una diferencia importante. Incluso se nota en el vocabulario de los chicos, se nota en la forma en que escriben. O sea, es una herramienta muy necesaria. Es fundamental haberse habituado a. Cuando no tenemos el hábito, obviamente no vamos a ir al texto. O iremos muy circunstancialmente, lo cual, bueno, puede traernos algún beneficio circunstancial y nada más. La formación de hábitos no es sencilla, es dolorosa. Adquirir un hábito requiere esfuerzo, requiere ejercitación, requiere sacrificio, pero en el caso de la lectura es un hábito que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio. Obviamente quien lo está formando no le resulta grato, como a ninguno nos resulta grato hacer un sacrificio, pero el niño tiene que habituarse a leer. Para habituarse a leer, primero necesita leer a otros, sus referentes más cercanos que tienen el hábito de la lectura. Generalmente, un elemento fundamental en la adquisición de hábitos es ver modelos. Entonces, será importante que vea a papá y a mamá leyendo y que le lean. Y que le lean no en forma ocasional, que le lean en forma habitual. Todos los días debiera haber un momento cuando papá o mamá o ambos puedan leerle. Cuando eso es rutinario, cuando es algo cotidiano, cuando es algo que incluso se respetan los horarios, llegará la hora de la lectura y el chico la va a reclamar, la va a esperar. Y cuando él pueda empezar a leer, entonces continuará con eso que ya se inició. Los padres pueden tener una influencia muy importante, yo diría decisiva, porque de alguna forma el primer ambiente es y debiera ser el hogar, y si el hogar tiene un ambiente que estimule la lectura, si desde chicos tienen libros, tienen imágenes, que de paso yo sé que no todos los hogares tienen muchos recursos económicos, pero también es una cuestión de prioridades. O sea, los libros son bastante más baratos que un televisor o que pagar un cable. Y con todo el respeto a otros medios y herramientas de comunicación, la lectura sigue teniendo un papel importante, por lo que establecer una prioridad y estimular la inquietud, además los chicos imitan. Si ven al padre que está leyendo y hay momentos en la familia donde se hace lectura, el chico es probable que se vea estimulado a hacerlo. Es importante que él vea y que escuche a mamá y a papá leyendo y leyéndole. Que luego el docente pueda leerle. Es muy importante para el chico, aunque él ya sepa leer, escuchar leer al docente y verlo leer en la formación del hábito. Y bueno, como hábito es algo que tiene que hacerse y ejercitarse todos los días. Aquí hay un rol importante que tienen que jugar los padres y los profesores. Los profesores, por un lado, hacer leer a los alumnos, pero por otro lado los padres preocuparse también que los alumnos, que sus hijos lean.
Y por lo tanto, entonces aquí nosotros no podemos desvincular los procesos educativos de la escuela con el hogar o del hogar con la escuela. Son complementarios y no entes separados. Entonces, estos roles se tienen que integrar de tal manera que si la escuela está procurando desarrollar hábitos de lectura en los alumnos, en los estudiantes, los padres también apoyen esas tareas y esas gestiones. No sería bonito, por ejemplo, que el niño tiene que leer el capítulo de un libro y el papá se lo lea, cuando en realidad produce el efecto contrario. En realidad es mejor que el papá acompañe al hijo en la lectura mientras éste lee, lo ayude a comprender y no hacer la tarea por su hijo. Creo que sería un error hacerlo. Formar un lector es mucho más que simplemente enseñar a leer. Por eso, para lograr verdaderos resultados en impulsar el interés por los libros y fomentar el gusto por la lectura, será imprescindible que padres y educadores compartan este compromiso. Solo así lograrán vencer la fuerte y estimulante competencia ofrecida por el mundo del entretenimiento actual. La educación juega un papel muy importante en cuanto a conservación de patrones lingüísticos, en cuanto a la difusión del idioma, el respeto por el idioma, su cultivo adecuado, su desarrollo natural no precipitado. La educación no solo enseña a leer y a escribir, sino tiene que enseñar también a amar una lengua, a conocer su tradición, a saber su historia, a conocer por qué se están dando estos procesos acelerados de necesidades de otros idiomas. Un desafío importante porque generalmente, bueno, depende de cada contexto, ¿no? Pero contamos con aulas heterogéneas, contamos en algunos lugares con chicos bastante estimulados e iniciados en la lectura, otros que no tanto. Pero bueno, es un desafío trabajar con esa diversidad, con esa heterogeneidad y tratar de que cada uno vaya construyendo de lo que tiene un poco más y vaya trabajando en esa zona de desarrollo próximo y ahí tiene un lugar importante el docente. A veces los docentes damos por sentado que el chico sabe todo. ¿Cómo te lo voy a decir? Doy por sentado que el chico sabe estudiar, que sabe leer, que sabe comprender. Y la única manera que yo, en mi experiencia, te voy a hablar de mi experiencia docente, es investigar, diagnosticar realmente si el chico sabe leer y sabe comprender. No importa en el nivel que está primario o secundario. Entonces, de ahí darle las herramientas, porque a veces pretendo que estudie y no le enseñé un método. A veces nos conformamos con que el chico lee el texto, descifra el texto, pero luego que leyó, y leyó aparentemente bien, no sabe lo que ha leído. Entonces nos encontramos con que en realidad no ha leído. Cuando nosotros pensamos en qué es leer, básicamente leer es rastrear un significado. Es decir, eso que yo leo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué significa? El significado además no aparece solo en el texto, sino en el contexto. Entonces, implica un rastreo de información, información que va a responder seguramente a algún interrogante que ya está planteado. Entonces, la lectura que implica el descifrar los significantes, o sea, las palabras impresas en el papel, no es importante obviamente, pero no es lo más importante, sino el descubrir los significados. Todo texto está entretejido de información visual y de información no visual. La información visual, ya dijimos, es la que me presentan las palabras, las letras, los significantes, pero la no visual es la que nos interesa. Es ese texto que le está sugiriendo al alumno. ¿Qué ha encontrado él en ese texto? El texto escrito en un sentido tradicional es una de las formas de expresar mundo. De paso, la palabra texto implica
de ahí viene textura también, implica describir el mundo, imaginarlo, representarlo, analizarlo. Y el texto escrito no es el único. Ha tenido mucho monopolio durante buena parte de la cultura occidental, de la cultura académica por lo menos, pero no es el único. Incluso muchas de las alternativas, tanto de textos visuales o audiovisuales que uno puede tener en televisión o en internet, como muchos textos superpuestos o acompañados con recuadros chicos, con imágenes acompañadas, con combinación de texto y video, que pueden ser muy ricos. Hay que recordar que el ser humano, para tener una experiencia del mundo, tiene 5 sentidos. O sea, no se trata solamente de trabajar a partir de contextos. Incluso hay dimensiones que en otras culturas valoran muy poco, como el olfato, como el tacto, que son formas de apropiarse de la experiencia. Lo que es importante es que el manejo de ciertos lenguajes no excluya los otros manejos, que eso es uno de los problemas que a veces se presenta. Un chico muy acostumbrado a textos audiovisuales o a textos muy cortos y más entretenidos de alguna forma, encuentra dificultades de motivación y a veces de comprensión cuando se enfrenta a un texto escrito con un mínimo de nivel de extensión. La comprensión lectora es fundamental y a eso, junto con las reglas básicas de la lectura, es a lo que como docentes debiéramos aspirar. Para que cuando el chico lea, en cualquier momento de su vida después, pueda captar el significado de eso que lee, qué le está diciendo a él. Para que además, como insistimos tanto también en la capacidad de criticar, no importa qué lea, que el chico pueda hacer la crítica, si eso le aporta algo importante para él, algo positivo, si es algo que debe ser desechado, que pueda fundamentar además el porqué. Más allá de la formación de lectores, será responsabilidad de la educación formar buenos lectores. Lectores polivalentes que no se complazcan con ser consumidores de libros, sino que se vuelvan productores de conocimiento, ricos en expresión, dueños de textos y contextos, ávidos por ensanchar sus parámetros intelectuales, lectores capaces de leer no solo por placer, sino por interés y necesidad de compartir conocimientos con los demás. La escuela siempre tiene una función de formación general y también una formación propedéutica, de preparación para enfrentar los siguientes niveles educativos. Y en ese caso, cada nivel tiene que desarrollar las competencias necesarias para poder enfrentar con éxito los siguientes niveles. Y en ese caso, una responsabilidad muy grande que pertenece tanto a la educación de nivel primario como de nivel medio. Yo no puedo tener un chico a la mitad del secundario que no tenga herramientas de cómo estudiar. Voy a tener un fracaso en el secundario. Entonces, si desde la escuela voy trabajando una lectura comprensiva, voy trabajando encontrar la idea, la palabra que está en ese párrafo. Va a llegar a terminar la escuela un alumno que sabe entender lo que lee. Por eso creo que dentro de nuestra educación estamos dando tanto énfasis también hasta la lectura. Nosotros tenemos el plan del buen lector, donde damos diploma al niño que lee cierta cantidad de libros, presenta una ficha, porque no es solamente leerlo. Entonces, incentivando. Hace unos días vino una mamá y me dice, ¿sabes que mi hijo me leyó todo lo que tengo en casa? Y eso es trabajo de ustedes en la escuela. Ahora lo hice socio de una biblioteca. Para mí ya es deber cumplido. Ese niño que está hoy en 4º de primaria puede hacer su secundario, está motivado a leer. Y un niño que lee puede desarrollarse. En el área académica el beneficio es enorme. Porque muchos chicos han desarrollado más otras estrategias cognitivas que pueden ser muy valiosas en otros contextos, pero el mundo académico exige como un fundamento la comprensión lectora. Y muchas veces uno puede tener contacto con personas que son muy inteligentes o tienen distintos tipos de inteligencia, pero que no han desarrollado suficientemente la comprensión lectora y se les presenta una dificultad importante en el estudio universitario y posterior. Por el contrario, cuanto más manejan esa herramienta, es un proceso cada vez donde se acelera, o sea, cada vez les cuesta menos trabajo encarar un texto, comprender lo que dice, hacer una lectura rápida, jerarquizar las ideas, y todo eso son herramientas fundamentales.
nuestra biblioteca de la Universidad Adventista de Chile hemos ingresado lo que es el mundo virtual, por llamarle así. Hemos creado un grupo en Facebook para que los alumnos, que la gran mayoría ingresa a Facebook o está en todo lo que es Internet, podamos nosotros tener una interacción. Nos dimos cuenta de que los alumnos tienen, la gran mayoría de la edad de estudiante, tienen todos acceso y les gusta mucho lo que es el Facebook, el Internet en general. Entonces vimos que era una herramienta útil para dar a conocer todo lo que es nuestra biblioteca, los servicios que ofrecemos y sobre todo mostrarles el material que tenemos. Lo que Biblioteca pretende es que acercar al alumnado mayormente a la literatura, que pueda ocupar su tiempo en leer, en conocer, en hacer ese maravilloso hábito que es la lectura. Y por supuesto recomendamos libros que son de alto nivel, de valores, para su ayuda, para su conocimiento también. Y bueno, como dice la red, permite que esto se masifique, o sea, puedan ellos compartirlo con otros. Y así el libro se va a dar a conocer. Es como una vitrina virtual, por llamarle así. Bueno, mi labor en estos momentos es en el área de procesos técnicos. La idea que tenemos con respecto al Facebook de tener una página o un grupo de la biblioteca en Facebook es poder dar a conocer los títulos de los libros que nos van llegando para que el alumno los conozca, vea la portada y una pequeña reseña. No son los libros que acostumbran a dar los profesores como sus trabajos, sino que son más para su lectura personal. Bueno, llevamos poco tiempo, han ingresado poquitos alumnos aún, porque no llevamos más de un mes. Pero ya hemos visto que los libros recomendados han estado siendo consultados, es decir, está haciendo efecto este sistema, porque autores que muchos no conocen están ya siendo solicitados, entonces significa que las recomendaciones están teniendo grata aceptación. Hemos conocido experiencias de otras universidades, de otras bibliotecas que lo han hecho y tienen muy buenos resultados, y que esperamos que nosotros también acá ya está dando buenos resultados. Esperamos que esto crezca aún más y sea para beneficio de ellos y que el material pueda ser consultado, que es nuestra idea. Y así concluimos un programa más de educación desde aquí, desde Chillán, en Chile. Este país que nos recibe con tanto cariño, con muchos paisajes maravillosos y también con un poquito de clima fresco, pero que lo disfrutamos mucho. Pero bueno, ya nos vamos despidiendo por el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que te haya gustado y también, ¿por qué no?, que nos escribas, que nos mandes tus comentarios a nuestro correo electrónico que aparece aquí en la pantalla y también entres a nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Estamos esperando que nos escribas, que entres en contacto con nosotros. Ahora sí, entonces ya nos despedimos hasta la semana que viene, pero nuestro viaje por Sudamérica continúa, así que te veo en el próximo programa aquí en Educación.